Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal, el canal de YouTube donde hacemos la mejor cerveza del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa. En este vídeo vamos a continuar con el tutorial sobre cómo elaborar una cerveza lager de fermentación baja. En concreto, vamos a preparar una cerveza Pilsen alemana. Os dejo por aquí el vídeo de la elaboración por si no lo habéis visto todavía. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el diacetilo, que es un off-flavor que suele surgir en las cervezas de fermentación baja. Vamos a ver qué es, cómo solucionarlo, y en el próximo vídeo veremos cómo tenemos que clarificar nuestra cerveza lager para que salga totalmente cristalina y transparente. Pero esto lo veremos en el próximo vídeo, así que para no perdértelo, suscríbete al canal, dale a la campanita y ahora vamos a ver qué es el diacetilo. ¡Vamos allá! El diacetilo es un subproducto que se produce durante la fermentación de la cerveza y que si se encuentra en grandes cantidades en la cerveza final puede considerarse como un off-flavor. Las levaduras producen diacetilo durante la fermentación y al terminar la fermentación lo eliminan. El problema es que algunas levaduras de fermentación baja, tipo lagers, producen demasiado diacetilo y al final de la fermentación no consiguen eliminarlo. Por eso tenemos que hacer un descanso de diacetilo para reducir esos niveles altos de diacetilo. En algunas sales también se puede encontrar diacetilo por algunos problemas en la fermentación, porque no se ha oxigenado bien el mosto o porque no se ha introducido demasiada levadura dentro del fermentador, con lo cual se puede también producir ese diacetilo. Si lo encontráis tenéis que hacer el descanso de diacetilo. El diacetilo lo podéis identificar en vuestra cerveza si encontráis un sabor y un aroma, así como a mantequilla. También la gente lo puede identificar porque le recuerda a las palomitas de mantequilla. Así que si lo encontráis en vuestra cerveza ya terminada, tenéis que hacer el descanso de diacetilo. Ahora vamos a sacar nuestra cerveza de la nevera, que tenemos ya fermentada. Vamos a ver si tiene diacetilo y cómo hacer el descanso. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar nuestra cerveza Pilsen de la nevera y vamos a medir la densidad para saber si ha terminado de fermentar. Así que la voy a sacar primero de la nevera. Una vez hemos sacado nuestro fermentador de la nevera, sacamos una muestra con nuestra probeta y esperamos a que se ponga a temperatura ambiente. Os dejo por aquí el vídeo de cómo medir la densidad, porque tenéis que esperar a que la temperatura sean unos 20 grados. Si no es 20 grados, tenéis que ajustarlo. Está todo explicado en el vídeo que os dejo ahí en la esquina. La densidad final de esta cerveza tras el ajuste nos da 1008, con lo cual el porcentaje de alcohol se queda en 5%. Una vez tenemos ya medida la densidad, lo que vamos a hacer es probar nuestra cerveza para ver si encontramos ese sabor a mantequilla y ese aroma. Ahí tenéis el color que tiene, todavía tiene que clarificar. De aroma parece que tiene un poco. Ya al probarla, tiene un poco, pero está buena. Tiene simplemente un poco, sabor así mantecoso, pero muy poco. Nada, simplemente la dejáis 48 horas a temperatura ambiente, unos 18-20 grados, y la levadura ya irá eliminando ese diacetilo. La dejáis eso 48 horas, la volvéis a probar, sacáis un poco del grifo y la volvéis a probar y seguramente haya mejorado el sabor. Si todavía le encontráis ese sabor a mantequilla, la dejáis un día más o 2 días más como mucho y ya a la nevera a madurar, pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Vamos a dejar nuestra cerveza Pilsen haciendo el descanso de diacetilo durante 2 días y luego la meteremos en la nevera para clarificar. Esto lo veremos en el próximo vídeo, así que te dejo por aquí para suscribirte para no perderte el próximo vídeo. Os lo dejaré por aquí cuando lo saquemos y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego, cerveceros!